A continuación tenemos a Óscar Martínez, que además de hacer muchas cosas con scripting, se ha encargado también de trabajar con la integración de R en GeoBasic, que a continuación va a hablarnos de ella. Gracias, César. Buenas, soy Óscar Martínez y os voy a contar la parte que se ha saltado Joaquín, que es la integración de GeoBasic con R. Lo voy a comentar de forma muy rápida para que veáis qué hace R, por si no lo conocéis, y ver lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es R? R es un entorno de lenguaje enfocado totalmente a la parte de análisis estadístico. Esto por lo general viene muy bien porque es la parte que se suelen saltar los keys, ¿vale? Podéis hacer de todo con este lenguaje, ¿vale? Siempre que sea parte de estadística, viene muy preparado. Es un lenguaje que está enfocado casi por completo a ella. Es utilizado en gran cantidad de campos, no solamente en los GIS, sino en medicina, en estadística, matemáticas, física, en lo que queráis. Si buscáis por Internet, veréis gran cantidad de aplicaciones y su forma de utilizarlo. Además, viene para diferentes sistemas operativos, Mac, Windows, Linux. En cuanto a eso, no hay problema. Aquí vais a ver un par de ejemplos de qué es lo que permite. Es muy bueno representando gráficas o mostrando mapas. Por ejemplo, viene muy bien, como ha dicho Joaquín, hay una parte que podemos en GeoBasic generar informes. Pues, por ejemplo, R sería genial para generar esas gráficas, esos mapitas, que los podríamos grabar en PNGs, en ficheros de imagen, e incluirlos en nuestros informes. Como veis, hay todo tipo de ejemplos, desde mapas, incluso para análisis temporales, proyecciones en parte 3D. Todo es configurable, todos títulos, tiene gran cantidad de opciones. Librerías. Las librerías son su gran potencial, ¿de acuerdo? Probablemente si buscáis una función, necesitáis una función de algo, probablemente ya exista, ¿vale? Solamente tenéis que buscarla un poco y probablemente está. Además, dispone de un repositorio oficial que directamente es desde la consola de R. Podéis llamar a la función install packages y os instalará directamente la librería. O sea que en cuanto a eso, sería algo similar al pip de Python. Librerías, por ejemplo, lo estuve mirando ayer, actualmente hay 9.600 oficiales. Si veis, en el último día, unas 35, creo, hay 35 librerías nuevas entre ayer y hoy. Incluso hoy ya vienen unas cuantas. Es para que veáis que es un lenguaje que está totalmente activo ahora mismo, se está desarrollando sobre él y tiene mucho movimiento. Las herramientas con las que viene, en principio, es una consola. O sea, cuando decimos R, en general se trabaja con una consola básica. Lo que pasa es que hay herramientas que son de uso común, como RStudio, que otorga una interfaz visual a esa parte de R y facilita mucho la visualización de los plots, de las gráficas y de ejecutar código y trabajar con él. Y ahora es cuando entramos en lo que hemos hecho nosotros desde la asociación. Básicamente, nuestro objetivo era, desde dentro de GeoBasic, de todas estas herramientas que ha comentado Joaquín, cuál sería la forma más sencilla de llamar a ese R, ¿de acuerdo? O sea, digamos, sería la forma de utilizar otro lenguaje a la vez que el que estamos utilizando. Para ello hemos hecho diferentes integraciones, que ahora comentaré, y que incluirían las posibilidades de eso, de crear nuevos geoprocesos que incluyan funciones de R, no solamente todas las librerías de Java y de Python que ya tendríamos desde el módulo de scripting normal. Podríamos hacer eso, incluir funciones de R en nuestras herramientas, en los geoprocesos que ha comentado, en nuestra toolbox de GeoBasic. Y lo que ya he comentado es de generar gráficas e informes con ella. Voy a comentar uno a uno las integraciones que hay, son 3. Esta en principio es la menos recomendable, pero que puede tener mucho futuro. Se trata de REngine, es una implementación de R en Java. Digamos que han reescrito el programa de R en Java. Lo bueno de esto es que viene totalmente integrado en GeoBasic. O sea, igual que tenemos un panel para editar nuestros scripts de Python, tendremos un panel para editar los nuestros de R y poder ejecutarlos en el momento. Y lo genial de esto es que trabaja con objetos de Java directamente, ¿de acuerdo? Digamos, si tenemos un objeto capturado, le podemos mandar, podemos trabajar con las vistas directamente, con las capas directamente.
Los contras, las librerías son muy limitadas, ¿de acuerdo? Esto lo desarrolla una empresa y hay librerías que las adaptan a petición, pero es un proceso muy lento y son muy limitadas. Por ejemplo, RGDAL, que es base para lo que nosotros hacemos, aún no está. Y también que eso, bueno, es un contra que se encuentra en desarrollo, pero también es un pro, ¿vale? Siguen trabajando con él, hacen actualizaciones día a día y a futuro puede tener mucha potencia. Lo recomendable ahora mismo sería esta opción de trabajar con el R interno. Cuando me refiero a R interno, es una extensión que tendremos en GWSIG y tenemos un R ya instalado dentro del plugin, ¿de acuerdo? Las ventajas de tener un R instalado ya es que es un R, la ventaja es que es un R normal, ¿de acuerdo? Sería como un R similar al que tenemos en nuestra máquina instalada, por ejemplo. Ventajas, que es compatible con todas las librerías de R, ¿de acuerdo? Solamente nos teníamos que preocupar sobre la versión que tiene GWSIG, incluso en ese caso, si se quedara desfasada la versión con la que viene el plugin, simplemente sería copiar y pegar una carpeta y en principio debería funcionar y habríamos actualizado R. Viene como parte de GWSIG. Con esto quiero decir que es muy fácil enviar esta herramienta porque formaría parte de un plugin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos crear una versión personalizada de GWSIG con nuestro plugin de R, con todas las librerías necesarias, y nosotros podríamos ir a cualquier máquina, copiar y pegar GWSIG, esa versión portable, por ejemplo, y tendría todo lo necesario para ejecutar estos procesos de R que hayamos creado con sus librerías que necesite, etc. Los contras. Es una integración limitada en cuanto a que no es tan sencillo, digamos, como si te instalas un R en tu máquina y abres RStudio y trabajas con él, ¿de acuerdo? Tendríamos que preocuparnos sobre instalar las librerías necesarias, dónde se instalan, que en principio todo esto lo hace GWSIG, pero simplemente tener un poco más de cuidado. Y como he dicho, es más complicado el desarrollo de herramientas, sobre todo en cuanto a que R, por lo general, todas las guías utilizan RStudio, lo dan por hecho, y, por ejemplo, para mostrar los plots o similar tendríamos que añadir un par de líneas, que no sería mayor problema, pero tendríamos que preocuparnos de algo más. Pero no son, digamos, casi compensan los pros a los contras. Una opción que vamos a probar y que ya hay algún intento de desarrollo es enlazar GWSIG con R externo. Cuando digo R externo me refiero al R instalado en tu máquina, ya sea Windows, Linux. La ventaja de esto es que nosotros podríamos preparar un script, o sea, una función de R que funcione perfectamente en nuestro RStudio, que lo hayamos comprobado, y que simplemente utilicemos GWSIG para crear una herramienta que le mande los paths o las rutas necesarias, los comandos necesarios, que haga su trabajo y que nos devuelva lo que necesitemos, como capas, plots, etc. Los contras es que tenemos que hacer algo más de desarrollo para que esta opción funcione correctamente en todos los sistemas operativos. Tenemos que mirarlo, digamos que estaría actualmente en desarrollo. Cuando digo de ejecución desde nuestros scripts, ¿de acuerdo? Es para que veáis que no es nada complicado. En las líneas esas que están subrayadas, como veis, simplemente en las líneas de antes lo que hemos hecho es cargar las líneas de código que tenemos programados en nuestro script de R, que sería esto a la derecha, por ejemplo, una función myTest. Y lo único que hacemos en la parte izquierda, en lo subrayado, es llamar a esa función y pasarle los parámetros que necesitemos. Esto es lo que comentaba, por ejemplo, que la ventaja de REngine es que en esos parámetros podríamos pasarle objetos de Java directamente. En este caso, al ser Rs que trabajan fuera de GWSIG, solamente podemos pasarles cosas como líneas de texto, etc. Y con esto, más o menos, espero que os hagáis una idea de cómo está el desarrollo. Simplemente comentar lo que vamos a hacer, que en el taller de R de mañana vamos a hacer un cálculo rápido de imágenes Landsat, del cálculo de NDVI, para que veáis cómo cambia la vegetación en la albufera, por ejemplo. Y para que veáis que R, como se lleva muy bien con las matrices, es muy sencillo calcular el NDVI. Estamos hablando de 3 líneas de código. Sobre todo en el taller veremos esa opción desde GWSIG, mandarle parámetros a R y que nos lo calcule y podamos cargar esas imágenes de resultado.
Esta información también la volcaremos en la documentación que ha comentado Joaquín, que tenemos online. Añadiremos este taller como ejemplo, o sea que para los que no podáis venir podréis informaros y seguirlo paso a paso. También comentar a futuro de R, qué es lo que tendríamos que hacer, es mejorar la implementación, esta idea del R externo, ¿de acuerdo? Mejorar su implementación con el scripting Composer. Podríamos añadir un par de botones que faciliten el acceso a esta herramienta. Y, por ejemplo, la parte de crear geoprocesos con R que se incluyan directamente en GWSIG. Y con esto aprovechar también para estudiantes y profesores, animaros a programar, a hacer proyectos final de grado sobre esto. Yo lo hice y fue bien la cosa. Está ya todo preparado, hay documentación, son proyectos muy interesantes y que es un buen inicio para programar en todo lo geo. Y muchas gracias a todos.